Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo, capítulo 5. Del versículo 1 hasta 16 voy a leer. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta el versículo 16 he leído. Según mi punto de vista, San Mateo capítulo 5, 6, 7, 3 libros es muy importante para aprender la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente nosotros podemos aprender como literalmente, como teóricamente, ¿no? Sino que espiritualmente nosotros tenemos que comprender. Porque mucha gente les gusta de escuchar sobre bendición y bienaventurado, ¿no? Etcétera. Pero no sabe muy bien sobre el significado. ¿Cómo puede ser bendito ante el Señor? ¿Y cómo puede
tener la relación, la bendición de Dios. Por esa razón, en este momento, ¿no?, nosotros podemos tocar cada versículo. ¿Cuál es la bienaventuranza del Señor? Ya veamos. El versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ya, antes de abrir el capítulo 5 de San Mateo, nosotros podemos ver que en el capítulo 4 sale una palabra. Jesucristo estaba diciendo, el versículo 17, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Significa que iniciando a predicar y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes tal vez escucharon esta frase, ¿no? El tema, arrepentíos, está cerca el reino de Dios. Porque esta predicación es como igual que la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista también estaba diciendo, arrepentíos, está cerca el reino de Dios. Cerca. Significa anteriormente era lejos. Ahora está cerca. ¿Es cierto o no? Cuando yo era soldado, desde 1985 hasta como 1990, durante 5 años, estaba siendo como soldado. A veces nosotros podíamos recibir ejercicio grande para viajar a otro lado, como 2 veces al año, ¿no? 50 kilómetros debería caminar sin parar. Caminando 50 minutos, descansando 10 minutos, pero hasta 50 kilómetros. Imagínense, ¿no? ¿Cuánta hora va a llevar? Me olvidé todo, pero por lo menos 1 hora o por ahí. Sin dormir estaba caminando. En la noche estaba caminando. ¿Sabe qué? Mientras tanto que dormía, también caminaba. Automáticamente pierna se camina, pero dormía. Por eso algunos se cae a otro lado. Pum. Hay una cueva y se cae. Pum. Ya, significa que cuando saltaba, cruzaba, escalaba una montaña, al mirar destino, que se veía un pueblo donde estaba iluminando la luz. En aquel entonces llegaba gran paz. Ahora cerca, ya ahora cerca, aunque ya a distancia uno de como 5 kilómetros se quedó, pero ya es cerca. Entonces, Jesucristo y Juan el Bautista, como estaba diciendo, ¿no? Juan el Bautista, arrepentíos, está cerca el reino de Dios. Significa que está cerca. ¿Por qué está hablando esta palabra? Anteriormente está lejos. Porque ya en el mundo de la ley no existía Jesucristo. El día de hoy estoy pensando profundamente esta palabra. Qué raro, ¿no? De repente estaba meditando una palabra, ¿no? Pero me llegaba este entendimiento. En el mundo de mandamiento y la ley no existía Jesucristo. Además, en el mundo de Jesucristo tampoco hay la ley. 2 mundos son diferentes. Por eso vamos a buscar
una palabra para comparar lo que estoy hablando. No estoy hablando solo, sino que San Juan capítulo 1, el versículo 17, está escrito, ya leo. San Juan capítulo 1, el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Cómo dice? La ley Dios nos dio por medio de Moisés. Ya sabemos. Pero, ¿cuándo utiliza pero? Pero que llama perro, venga cachorro y perro. No. Pero en aquel entonces ya cuando se usa antónimo, ¿no? Totalmente diferente, pero es decir que totalmente diferente. Por eso, como dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya, ¿dónde existe la gracia y la verdad? ¿En dónde? En Jesucristo. Por eso, en el mundo de la ley no existía Jesucristo. En el mundo de Jesucristo tampoco hay la ley. Significa que dos mundos no tienen que mezclar. No tienen que mezclar los dos. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Ya? Dios envió mandamiento de Dios a través de Moisés. Por eso hasta que naciera Juan el Bautista. Todo el tiempo de existencia de la ley. Por eso Jesucristo, como decía, todas las profetas y la ley hasta 2021, así dice. No, hasta Juan, así dice. Repito, todas las profetas, la ley hasta Juan el Bautista. San Mateo capítulo 11, el versículo 13. Significa que observando, escudriñando, meditando, pensando profundamente, ya Dios enseña claramente. Hay periodo. En el tiempo de la existencia de la ley, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Por eso, cuando Jesucristo nació, tenía 30 años, ya recibió bautismo cargando el pecado del mundo. Está cerca el reino de Dios. ¿Por qué? Solamente necesita abrir su corazón. ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo. Sí, Señor, gracias por quitar todos mis pecados. Porque su propósito es que va a morir en la cruz. Por su muerte, Dios va a considerar como mi muerte. Cuando usted muera, yo voy a ser como justo delante de Dios. Eso es. En vez de mí, Jesucristo tenía que pagar el precio de todos mis pecados. Eso es la vida de creencia real. En este momento tiene que contar la fe. Porque la fe viene por creer en Jesucristo, confiando en Jesucristo que murió en la cruz por mi pecado para que yo fuera justificado, santificado y perfeccionados. Por Dios me da el pacto nuevo. El pacto nuevo, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué bendiciones! Que Dios no miente. Dios no cambia su palabra. Alguien que cambia cada momento, cada día, es mentiroso. Es cierto. Mañana voy a pagar. Al llegar mañana, mañana, otro mañana ya. Y una semana atrás, ya una semana más, y si espera, ya voy a cancelar. Automáticamente está cambiando su palabra, es mentiroso.
Por eso varias veces está enseñando, dice que la palabra de Dios vive, permanece para siempre. Y también la palabra de Dios está permaneciendo en el cielo para siempre, dice. Para siempre. Significa que ayer y hoy, mañana, no se cambia nada de sistema de hablar. Nuestro Dios, Jesucristo. Por eso dice que eso es la verdad. Verdad sobre verdad no se cambia. Por ejemplo, ¿en dónde va a levantar el sol? De repente oeste, mañana este o algo sur y de repente se cambia. Depende de sentimiento de sol que salta, ¡pam! Norte, ¡pam! Sur, ¡pam! Además, antes de llegar tiempo se cae, ¡pum! Mediodía se cayó, ¡pum! Entonces ya, ¿cómo puede sentir sobre verdad? Pero todo el mundo conoce sobre verdad. Cada día se levanta el sol, zona este. Cuando nosotros vayamos a Machu Picchu de Perú, donde había funcionado el palacio de Inca, creo que los peruanos son sabios, ¿no? Porque todos son descendientes de Inca, por eso. Porque la civilización de Inca era desarrollado del mundo, muy inteligente. Pero lastimosamente ellos no creyeron en Dios, solamente creyeron el sol. Por eso hay una roca que ponía rumbo hacia este. Cuando se levanta el sol, ¡oh! Mi Dios, así estaba confiando, por eso fracasó. Entonces tenía que creer el Creador. ¿Es cierto? Fuera de Dios, si alguien cree dioses, ya iba a fracasar todo, completo. Significa que en el mundo de la ley no existe la gracia y la verdad. Tampoco hay Jesucristo. También en el mundo de Jesucristo no hay condenación, porque no existe la ley. Por eso San Juan capítulo 8, ¿no? Cuando Jesucristo se encontró una mujer adúltera, mucha gente quería matarla usando la ley. Señor, Moisés nos mandó. Tal persona ya debe ser apedreada. ¿Cómo va a decir? Así decir. Me parece que yo no soy actor, entonces Jesucristo, ya entre usted, alguien si no tiene pecado, ya primero tiene que arrojar la piedra. Con esa palabra, ellos ya pensaban, ¿no? Acusaban por medio de conciencia de ellos y luego dejando silenciosamente la piedra, ¿no? Se escaparon todos. Se quedó en el medio Jesucristo y la mujer adúltera. Jesucristo le preguntó, ¿dónde están los hombres que le acusaron? ¿Está? No, Señor, no está. Ni yo te condeno. ¿Por qué? Jesucristo no podía usar la ley. Porque Jesucristo era Salvador. Salvador no usa la ley. Porque si usa la ley, todo tiene que morir. Todo tiene que morir. Todo tiene que recibir castigo eterno. Pero Jesucristo era Salvador. Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Amén. Para salvar a nosotros de nuestros pecados, Jesucristo no tiene que usar la ley. Pero hoy en día, la mayoría de los cristianos están bajo la ley. Señor, perdóneme.
Mucha gente le gusta de sentir con gemido, doliendo, llorando, afligido por su pecado. Mucha gente considerando que eso es como ejemplo que está creciendo en Jesucristo. ¿Dónde está alegría, gozo, esperanza y la bendición? El fruto del Espíritu Santo del Señor que le da sufrimiento, dolor y condenación, llorando, incluye moco también, ¿no? Lagrimando con moco. Porque las personas piensan hacia nuestro Dios Jesucristo como si fuera ser humano. Porque antes de ser humano, cuando llora y pide perdóname, la gente perdona. Pero nuestro Dios no perdona como esta forma, sino que tiene que pagar el precio de pecado. La paga del pecado es la muerte. ¡Muera! Muera nomás, muera. Si tiene pecado, tiene que morir. Por eso Jesucristo encargó. Sí, Señor, voy a morir en vez de todo. Yo soy Salvador. ¿Tú quieres morir en la cruz? Sí, Señor, voy a cumplir su voluntad. Ok, está bien. Cuando muera, ya voy a perdonar todo pecado del mundo. Eso es la oración del Señor, como decía, cumpla la voluntad que había cumplido en el cielo. En el cielo, ¿qué es lo que había cumplido? Antes de venir Jesucristo, estaba reuniéndose Jesucristo, nuestro Dios, el Espíritu Santo del Señor. Dios le habló a Jesucristo. Jesús, mi hijo amado, tiene que vestirse con la carne, con sangre, para cargar el pecado del mundo. Cuando muera en la cruz, yo voy a cobrar el precio de pecado del mundo. Y luego cuando se resucita, yo voy a perdonar todo pecado del mundo. Tú salvarás al mundo por su muerte, por su resurrección. Jesucristo aceptó. Sí, Señor. Gracias por darme este cargo. Con mucho gusto. Amén. Y nació. Y luego al tener 30 años de edad, ya encontró Juan el Bautista recibiendo bautismo, recibiendo gran y cargo el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista estaba gritando por medio de San Juan capítulo 1, el versículo 21, ¿cómo dice? 29. 1:29, ¿cómo dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía. Y luego Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz, antes de morir, última palabra, dijo, consumado es. Ya terminó, cancelación. Además, Hebreos capítulo 9, el versículo 12. No de sangre de ovejas, cabras, becerros, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando 7 veces con su propia sangre, limpió todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos adoptados hijos de Dios, justos, salvos, para que nosotros podamos glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo infinitamente. Dios nos dio esta bendición. No nos dio la ley. No nos dio lágrimas, gemido, llorando y condenación con moco. No. No más que sea sufrido, sino que aceptando la sangre de Jesucristo, tiene que confesar que Jesucristo me salvó, Jesucristo me justificó,
Jesucristo me santificó, Dios me perdonó, por eso yo puedo servir al Señor. Mas el justo vivirá por la fe, así decía. ¿Quién vive por fe? El justo. ¿Quién puede ser justo? El que acepta la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén o no. Ya, el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres, los pobres en espíritu. ¿Qué significa? Los pobres. Pobres, ¿qué significa? Siempre los pobres no rechazan alguna cosa. ¿Usted quiere llevar este vaso? Yo sobro eso, no uso yo. Tal vez usted puede llevar. Señor, gracias. Con mucho gusto, ya voy a llevar. Tal vez usted quiere llevar mi reloj. Yo tengo 2 relojes. Pues. Señor, gracias. Gracias. Hasta su mano quiere llevar. Sí. Usted sí tal vez quiere comer pan. Sí, Señor, ya. Significa, siendo pobre, nunca rechaza. ¿Es cierto? Pero ¿quién va a rechazar? Uno que se siente, yo soy rico, yo no me falta nada. Entonces, ¿qué me daría inferior? No me gusta eso. Rechaza, ¿es cierto o no? ¿Es cierto? Significa que uno que no tiene nada absorbe, ¿ya? Recibe. Entonces, los pobres en espíritu, ¿qué significa? No tiene nada de justicia, no tiene nada de obra buena. Ya solamente, fácilmente puede escuchar la palabra de Dios y absorber. Es muy importante. Jesucristo cuando encontró a Pedro, sígueme. En aquel entonces teniendo pobre en espíritu, él como decía, sí, Señor. Le siguió. Transformó directamente como siervo de Jesucristo, discípulo de Jesucristo. Pero si hubiera dicho a Nicodemo, sígueme. ¿A dónde? Sígueme, voy a ser pescador de hombre. No quiero ser pescador de hombre. A mí me gusta quedarme en mi casa. Solo vaya, por favor. Ya. Significa que no va a aceptar nada de la palabra de Dios. El día de hoy estoy observando entrevista que hizo Pastor Marcelo Oscar de Brasil con el hermano Galo Zapata, ¿no? Él estaba hablando el tiempo que él inició encontrarme. Nunca yo estaba investigado, ¿no? ¿Cómo él contactó a mí? Él decía que su esposa un día estaba observando en Facebook que yo estaba predicando. Significa que un coreano estaba predicando. No habla bien, pero estaba escuchando algo. Por eso su esposa le contó al hermano Galo Zapata, mi amor, mire, acá está predicando un coreano en español. Estaba observando. Y luego Galo Zapata le contó al pastor Juan Harim. Y pastor Juan Harim ya encontró y directamente me avisó. Y luego hace un año, más de un año, ya él estaba haciendo como estudiante de Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. Y luego ya nosotros iniciamos de estudio bíblico pastoral desde 2020. Estaba integrando con el hermano Carlos Zapata. Así decía. Eso es la historia. Así, ¿no? Significa que uno que tiene pobre espíritu,
En aquel entonces, cuando escucha la palabra de Dios, en su corazón se siente algo, se mueve, como igual que para pescar, ¿no? Entonces, en aquel entonces hay gancho y arriba de gancho hay algo que está moviéndose, ¿no? Cuando y peces quiere comer y comida, en aquel se siente lo mismo. Uno que estaba buscando la verdad, uno que se siente algo vacío de corazón, uno que tenía algo pobreza de su espíritu, escuchando la palabra de, aunque predicador es como extranjero, que no habla español, como nativo, no importa, estaba llamando atención. Y luego yo estoy pensando que la verdad, cuando iniciamos clase de estudio bíblico pastoral desde el año pasado, el hermano Carlos Zapata, y también hermano Fuente Sierra y Juan Jarim, los hombres de Ecuador estaba llamando atención, estaba participando, casi sin falla, estaba participando. ¿Quién es bendición? El que tiene mucha plata, el que tiene muchos bienes. No, el que está preservando corazón humilde para absorber la palabra de Dios. Tales personas siempre hay cambio de su vida. Porque cuando absorbe la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios en su corazón, poco a poco, Dios va a trabajar, hablar, empujar, dirigir, decir, para que haga esto. Es muy importante. El día de hoy, así terminamos. Creo que mañana ya vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Por eso, San Mateo capítulo 5 es muy importante. No es que fácilmente un día yo pueda explicar todo, ¿no? No, creo que llevará tiempo. Capítulo 5 es muy importante. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos unir juntos, escuchando la palabra de Dios, también conversando juntos, meditando. También nosotros podemos tirar nuestra teoría para que establezca la palabra del Señor en nuestros corazones. En este momento nosotros necesitamos recibir su sabiduría y también su ayuda para que nosotros podamos comprender la palabra del Señor. Espero que nos bendiga, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Así terminamos.